Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Créeme cuando te digo, esta es la mejor herramienta para elaborar y presentar la información exógena este año. Tiene la interfaz más intuitiva que verás, además hecho en tu software preferido, Excel. Es la única herramienta que prevalida la información. Genera los formatos XML prevalidados finales para subir directamente a la DIAN. Olvídate de procesos adicionales. Adquiérela ya en preventa por 125.000 pesos y por supuesto está incluido en nuestra suscripción Platino. ¿Sabías que en Actualícese hay una herramienta que te ayuda a generar la declaración de renta de personas jurídicas? Sí, de hecho es la mejor del mercado. Además podrás realizarla en 3 sencillos pasos. Diligencia, Responde y descarga, y además tiene una interfaz fluida y fácil de utilizar. Y lo mejor de todo, es que está hecha en tu software favorito, Excel. adquiérela ya por solo 179.900 pesos. Y por supuesto la podrás encontrar en tu suscripción Platino. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. A esta hora saludamos y le damos la bienvenida al doctor Diego Junca, cofundador de Diálogos Improbables y director de Tell Business Storytelling. Saludamos también al doctor Eduardo Lora, economista asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard. Fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y director ejecutivo de FEDesarrollo, escritor y columnista. Saludamos también al doctor Mauricio Olivera, economista. Fue investigador del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente de Colpensiones. Actualmente es el vicerrector de la Universidad de los Andes. El tema que nos traen para el día de hoy, diálogos improbables sobre la reforma pensional. ¿Hay terrenos comunes? A todas las personas que desde ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días. Tiene usted la palabra. Buenos días, doctor Diego Junca, aunque no lo veo en la información. Al doctor Eduardo Lora, reconocidísimo a nivel nacional en forma permanente, lo vemos, lo escuchamos, leemos mucho de su información. Y el doctor Mauricio Olivera, a todos muy agradecido porque ampliamos más estos criterios sobre esta reforma, esta reforma pensional, que es muy importante y no sabemos exactamente cómo va a afectar a la comunidad. El doctor Daniel Willis ayer nos decía precisamente que va a afectar más a los jóvenes. Bueno, no sabríamos cómo interpretarlo, pero en cualquier forma, todos estos temas hay que escucharlos y esperamos que el gobierno y el Congreso los escuchen para que mejoren esta reforma como conviene a la comunidad colombiana. Muchas gracias. Pueden iniciar, ustedes interactúan como lo deseen. Bueno, muchas gracias, José Hernando. De verdad, saludar a todos los que están allá conectados, agradecer a Actualícese por el espacio. Sin duda, este sí que es un tema importantísimo, muy también sensible. Este es de esos temas que uno abre en la conversación el domingo en familia y hay golpes en la mesa y hay tíos que se levantan, justamente porque es un tema muy sensible, es un tema, digamos, donde hay muchas posiciones y muchas posturas frente a cómo debería ser un futuro, un futuro sistema pensional de la vejez. Y también es un tema, digamos, yo no soy una persona que técnicamente conozca muy bien, y este es un tema que sí tiene una complejidad técnica muy importante, y por eso pues nos acompañan Eduardo y muy pronto se conectará Mauricio. Pero también hay algo que también hace difícil esta conversación, y es que son temas que son difíciles para nosotros porque hablan del futuro, y pensar en el futuro a 10, 20, 30 años es difícil. Y esas conversaciones
a la vez también son muy apasionantes y son muy interesantes y son parte de del tipo de diálogos que nosotros en Diálogos Improbables promovemos. Yo voy a compartir aquí pantalla, a ver si... La razón por la que estamos teniendo esta conversación es justo porque yo soy uno de los cofundadores de Diálogos Improbables y en Diálogos Improbables justamente lo que nos interesa es tocar estos temas que son difíciles, que son temas muy complejos y que también son también muy relevantes para nosotros, para todos como sociedad. La razón por la que son diálogos improbables es que nosotros creemos firmemente que para poder tener estas conversaciones es importante que no nos sentemos los mismos con los mismos hablando del mismo tema de siempre, sino que podamos escuchar otras posturas, podamos escuchar otras opiniones, no solamente las opiniones técnicas, sino una diversidad mucho más amplia, porque lo que hoy sí está pasando es que estamos más como enfrascados en monólogos, no nos estamos escuchando para entendernos, sino que nos estamos escuchando es para responderle al otro. Entonces, nosotros creemos que en ese ruido, en esos monólogos, se esconden realmente unas posibilidades. Y esas son las posibilidades que nos permitió este proceso de diálogo que impulsamos. Fue un proceso de diálogo que empezó más o menos en el 2017-2020 y participaron 15 personas que ustedes están viendo aquí en la imagen. Algunas personas que tienen un conocimiento técnico sobre el tema, como lo son Juan David Correa, que es presidente de Protección, Santiago Montenegro, que es presidente de Asofondos, Mauricio, que fue presidente de Colpensiones, pero hay otras personas que también tienen posturas diferentes sobre este tema, tienen reflexiones muy importantes que no son necesariamente del sector, desde personas como Rodrigo Primi, como Aurelio Suárez, Jimena Cadena, que viene de Fedesarrollo, etc. Entonces, nos parecía muy importante que se encontraran personas a conversar sobre este tema. Me parece también muy importante resaltar que estos procesos son procesos en donde la metodología que hacemos es muy autónoma. Lo que nos interesa es poner sobre la mesa conversaciones y posturas y que se puedan escuchar todas, independiente de las diferentes posturas. Y esto fue un proceso que se impulsó gracias a Protección, que pues creyó que era importante abrir el diálogo, pues escuchar las diferentes opiniones independiente de cuáles fueran. Ahora, de este proceso hubo algo que hicimos que fue muy valioso y es que escuchamos a algunas personas que normalmente son personas que no se tienen en cuenta en este tipo de conversaciones. Personas que hoy, en su realidad, casi que las pensiones no existen. Para ellos están fuera del sistema. Campesinos, las empleadas domésticas, muchas comunidades indígenas. Escuchamos incluso personas que venían de liderazgos de recicladores o de los universos, de los mundos de las startups, que también tienen modalidades de trabajo muy distintas, o incluso personas que nos contaban un poco sobre las realidades de las mujeres y todo este tema del cuidado. Y pues para no entrar en mucho detalle, sino para hablar ahorita de la reforma, de toda la conversación, que fue una conversación que duró varios meses, llegamos a unas conclusiones que me gustaría resaltar algunas muy importantes, sobre todo para la audiencia que nos está escuchando. Primero es que independiente de las posturas que tenían las diferentes personas que participaron del proceso, todos coincidían en que la reforma era necesaria. O sea que lo que sí no puede pasar es que terminemos en lo mismo o que terminemos paralizados, o sea que en la inacción pues esto puede terminar afectándonos mucho más. Entonces, lo importante de una reforma. También fue muy importante reconocer que la reforma pensional por sí sola no necesita también de la reforma laboral y necesita estar engranada con una reforma tributaria. Y esa conversación ha surgido, o sea, como hay un tema muy importante alrededor de la informalidad, de cómo hay muchas personas que no están contribuyendo al sistema. Por eso esas conversaciones están tan relacionadas. Y todos coincidían en eso. Otra coincidencia es que las personas más afectadas o impactadas son las más distanciadas de la conversación. Sobre todo los jóvenes o sobre todo estas personas que mencionaba ahorita. Son personas que no hacen parte como de, no están interesados, no participan. Cuando ustedes hoy miran en los foros, yo hace poco estuve en un foro en una universidad
Y muchos de los estudiantes no estaban sentados ahí escuchando las opiniones y las reflexiones que habían alrededor de esto. Entonces, algo está pasando que estamos desconectados, sobre todo de los jóvenes y de quienes van a ser más impactados por estas reformas. Y finalmente, de este proceso resultaron 5 principios, que esto es lo más valioso del ejercicio de diálogo. Independiente de las posturas, todos estaban de acuerdo en que habían 5 principios que nos ayudaban a evaluar una futura reforma. Y sobre eso es que quiero conversar, y sobre eso, pues, para eso nos está acompañando Eduardo y Mauricio. Entonces yo quisiera irles contando para toda nuestra audiencia, si ustedes van a estar en la mesa con sus tíos, con sus familiares, van a conversar de este tema, quizás nos estamos enfocando en temas muy puntuales y estamos perdiendo un poco de vista la película más amplia. Y quizás teniendo esta conversación desde los principios nos ayude a evaluar y tener un marco de conversación diferente sobre el tema. Entonces, el primer principio lo llamamos el principio de la universalidad. El principio de la universalidad básicamente es que todos los adultos mayores que deberían tener por lo menos un ingreso básico garantizado vitalicio en la vejez. Si hoy miramos, si contrastamos los dos modelos, y yo aquí voy a hacer un dibujito muy simple, muy crudo, Eduardo, si en algo me estoy equivocando, te agradezco que me eches una manito, pero yo resumiría, si nos vamos a hablar de si estamos garantizando un ingreso básico vitalicio en la vejez, y miramos el modelo actual, lo que vemos es que hay como unos universos. Hay un primer universo que es el universo en donde hay personas que no están contribuyendo al modelo porque son personas que están en situación de mucha vulnerabilidad y que hoy hay un programa que es el programa de Colombia Mayor que de alguna manera subsidia hoy con 80.000 pesos, si no estoy mal, a estas personas. Hay otro gran grupo de personas que contribuyen muy poco, muy por debajo del salario mínimo o debajo del salario mínimo, y hoy existe digamos, un piso de protección social o a través de los BEPS que se les da un empujón a esas personas que hoy no alcanzaron ni en las semanas ni contribuyeron lo suficiente. Digamos que estos son los que no contribuyen, los que contribuyen muy poco, y luego hay un grupo de los que, por un lado, dividido en 2 modalidades, los que contribuyen, que están en el régimen público, y los que contribuyen un poquito, pero sobre todo ahorran, que están hoy en el privado. Y que esos 2 mundos, digamos, están de alguna manera como chocando. Y finalmente hay un último grupo, que hay algunas personas que voluntariamente deciden ahorrar para su vejez. Eso es como está hoy. Y la reforma, si miramos la reforma, los que no contribuyen es lo que hoy muchas personas están hablando, que es ese pilar solidario. O sea, ese pilar al que personas que están en situación de vulnerabilidad, que desde la solidaridad vamos a ayudar a esas personas, y que hay un incremento del subsidio que se les da a esas personas que, según la reforma, es de 223.000 pesos. Por otro lado, está el pilar que se llama semicontributivo, que son esas personas que no están contribuyendo lo suficiente, a las que también se les da un apoyo. No voy a entrar como en el detalle. Y uno de los cambios también importantes es que ya no se plantea que haya una competencia entre estos 2 universos del régimen público y del régimen privado, sino que todos entramos a ser parte de un modelo contributivo, pero si ganamos más de 3 salarios mínimos, según como está planteado en la reforma, todo ese adicional pues entra a ahorro. Y finalmente el ahorro voluntario. Entonces aquí ya le quiero dar la palabra a Eduardo y preguntarte, desde ese principio de universalidad, Eduardo, ¿tú cómo ves que se está cumpliendo en esta nueva reforma con ese principio? ¿Dónde sientes que de pronto se queda corto? ¿Crees qué prevenciones también tienes con respecto al principio de universalidad? Gracias, Diego. Sí, yo creo que es muy importante tener claro en este gráfico que ha pintado Diego, que es
que le organiza a uno muy bien las ideas, que en la pirámide de la izquierda, la pirámide de hoy, en realidad no está todo el mundo, porque en realidad quienes contribuyen, quienes no contribuyen y reciben Colombia Mayor en la actualidad, que son esos 80.000 pesitos mensuales, son una cantidad muy pequeña de personas, de adultos mayores, muy poquitos adultos mayores. BEPS todavía prácticamente no tiene a nadie como beneficiario. Y mucha de la gente que está, bien sea en Colpensiones, que es lo que Diego llama aquí el régimen público, o bien sean las AFPs, que es lo que llama aquí el régimen privado, muchas de ellas contribuyen, pero igual no consiguen pensión, porque no logran cumplir los requisitos. Entonces, realmente, cuando uno piensa en todo eso, aunque la pirámide es correcta, como está pintada, en realidad es una pirámide que solamente le está dando pensiones a 1 de cada 4 adultos mayores. Entonces, realmente, pues estamos lejísimos de la universalidad. Entonces, en ese sentido, la reforma que se propone, que es la de la derecha, yo sí creo que tiene un avance muy grande, porque la idea es que ese bloque amarillo ahora sí le llegue a todos los que son por lo menos vulnerables y pobres. Entonces, ya no va a ser una cosa, pues, que son unos poquiticos y además 80.000 pesitos. No, ahora van a ser 223.000 pesos que logra superar, digamos, el que reciba eso logra superar la pobreza extrema. Y va a ser a todos los que estén en esa condición. Entonces, en ese sentido es un avance muy grande hacia la universalidad, por lo menos en el sentido de los que son más necesitados. Ahora, de ahí para arriba, no es mucho lo que se hace en términos de universalidad, en el sentido de que de todas maneras van a quedar muchas posibilidades de gente que no consigue estrictamente una pensión, pero sí se avanza en el sentido de que tengan algún ingreso básico, que es en parte lo que ahora está en BEPS, que sería eso que corresponde a lo semicontributivo. Entonces, yo creo que en ese sentido la reforma, a mí me parece que está bien planteada, en el sentido de que sí trata de llegar a mucha más gente, trata de hacer que no se pierdan las contribuciones, trata de hacer que, pues, que quien no reúne las condiciones al menos pues no pierda su platica, porque es prácticamente en gran medida lo que le pasa a mucha gente que hace contribución pero no llega a las semanas y entonces pues le devuelven una plata mínima. Eso va a cambiar, eso no va a ocurrir así. Entonces yo creo que en este sentido la reforma a mí me parece que sí está bien planteada. O sea, en la gran arquitectura yo creo que es eso en lo que casi todo el mundo estaba de acuerdo. Que eso lo tomó correctamente Petro, sí, y lo tomó también el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, etcétera. Sí, yo creo que la arquitectura básica es más o menos lo que mucha gente estaba pensando, de tal manera que va en la dirección correcta. Yo no diría con eso que sea la reforma ideal, ni que sea la arquitectura ideal. No, hay muchas otras formas de pensar el sistema, pero no nos salgamos de la discusión. La discusión ya está centrada en esto, y creo que en esto hay una gran coincidencia y a partir de esta base se puede avanzar. Súper, mil gracias, Eduardo. Entonces sí, hay unos avances. Entonces, digamos, en términos de universalidad, uno podría decir que sí hay como una intención de que todo el mundo, creo que le oía al viceministro, que todo el mundo quede en la foto, como decía. Sí. Ok, listo. Entonces, vamos al siguiente principio, que es el principio de equidad. En el principio de equidad, digamos, claro, todos reciben la idea, es idealmente que todos reciban ese aporte vitalicio, pero que también se reconozca y se remunere de forma proporcional y razonable las contribuciones de los trabajadores. En el modelo actual, lo que yo he entendido es que dos personas que, por ejemplo, tengan el mismo trabajo, que es algo que mencionabas hace poco, dos personas que trabajan exactamente lo mismo, pero que una está hoy en el régimen público, Colpensiones, y otra está con las AFPs en el régimen privado, dependiendo de si logran pensionarse o no logran pensionarse, casi que son dos caminos distintos, aun cuando hicieron su mismo trabajo, el resultado al final no es el mismo, porque están en dos modalidades diferentes. Y eso, digamos, va un poco como en contra de ese principio de proporcionalidad frente a la remuneración que deberían recibir. Eso por un lado.
Pero por otro, hay algo que me parecería interesante que algunas personas conozcan, porque no lo estoy escuchando siempre en las conversaciones, sobre todo de la mesa, que son los regímenes especiales y las pensiones altas. Que lo que entiendo es que en cierta medida las pensiones altas hoy están siendo subsidiadas y están ejerciendo una presión muy importante, y lo mismo los regímenes especiales. Entonces, digamos, esta es una primera mirada. Si miramos ese principio de equidad, ¿tú cómo lo ves? ¿Sientes que en esta nueva propuesta se está haciendo algo por de pronto equilibrar más o cumplir más ese principio de equidad? ¿Y cómo? Para entender un poco cómo, y si se está quedando corto. Sí, yo creo que en este sentido también se está avanzando en la reforma. Es que la reforma, el régimen actual, y es la experiencia de mucha gente, es un régimen muy arbitrario, y la gente se da cuenta de eso cuando se acerca a la edad de pensionarse y se arrepiente de la decisión que tomó de estar en las AFPs y piensa, bueno, yo hubiera podido sacar una pensión mucho más alta en Colpensiones, etcétera. Entonces, parte de ese sentimiento es el sentimiento de arbitrariedad que resultaba de un régimen, o resulta todavía de un régimen que hace a la gente escoger algo sin saber muy bien qué es lo que le va a pasar. Entonces, ese aspecto se va a mejorar porque ya no va a haber necesidad de que la gente escoja. No, usted no va a escoger entre Colpensiones y las AFP. No, usted no va a escoger. Si usted gana en la propuesta actual, si usted gana, como lo explicó ya muy bien Diego, hasta 3 salarios mínimos, usted solo aporta Colpensiones. Si usted gana más de 3 salarios mínimos, sobre los 3 primeros aporta Colpensiones, y por encima de eso ahorra en las AFPs. Entonces, en ese sentido, digamos, en ese sentido de arbitrariedad, que mucha gente pues lo ve como injusto, etcétera, va a corregirse. Ahora, también se corrige el hecho de que las pensiones altas reciben la mayor parte de los subsidios, que en realidad es la razón por la cual la gente, sobre todo los de clases altas y clases medias altas, las clases altas, se sienten frustrados cuando están en una AFP y se dan cuenta que les habría ido mucho mejor en Colpensiones. Claro, que las AFP no lo van a subsidiar. Las AFP le van a dar lo que le dio el rendimiento de sus ahorros. Mientras que si uno está en Colpensiones le da un subsidio fantástico, pero fantástico. Y entre más alto sea su salario, más fantástico es la pensión. Y yo creo que ese es el motivo más complicado de discusión de las sobremesas de las que habla Diego. Porque mucha gente dice, pero yo contribuí, yo no me estoy robando a nadie, esta es la plata que yo he trabajado toda la vida. Sí, de acuerdo. De acuerdo, no hay que hacer nada mal en eso, digamos, desde el punto de vista individual. El problema es que, digamos, es desproporcionado lo que la gente recibe de pensión en la actualidad con respecto a lo que ha contribuido. Es decir, es que los cálculos son muy sencillos. Hagan estos cálculos ustedes en su casa, que son muy sencillos. Si usted tiene 1.300 semanas, eso quiere decir que contribuyó 26 años, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuánto contribuyó? Digamos 15%, por decir cualquier cosa, 13%, 13% durante 26 años. Muy bien. Con esa contribución, ¿qué pensión podría uno tener si va a vivir por lo menos otros 25 años? Porque en esas es en las que estamos. Contribuyó 25, no 26. Y uno se pensiona a los 60 en la actualidad, a los 62 los hombres, en la actualidad la mujer a 57. Si uno se jubila a los 62, fácilmente va a vivir 25 años. ¿De acuerdo? Va a llegar a los 85. Y cotizó el 13% de su salario. Entonces, ¿por qué espera que le den el 80 o el 90% de su salario? ¿Cómo puede ser? O sea, esos cálculos no dan en ninguna parte. Obviamente usted, si quiere aspirar a eso, tendría que haber contribuido mucho más. Entonces, lo que está pasando en la actualidad en Colombia es que los impuestos, la tercera parte de los impuestos, oiga esto, que es una cosa fantástica, la tercera parte de los impuestos que recibe el gobierno nacional se va a pagar gastos de pensiones, no solamente Colpensiones, no estoy diciendo que solamente Colpensiones y de los regímenes especiales, ¿de acuerdo? Colpensiones y de los regímenes especiales. Pero eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido porque los impuestos los pagamos todos, incluyendo los pobres. Los pobres pagan impuestos a través del IVA.
y a través de muchas otras cosas. Entonces no tiene ningún sentido el régimen que tenemos. Por eso es que se insiste que el régimen actual es muy inequitativo, porque los subsidios más grandes se los da a las personas que han tenido los mayores salarios durante su vida y que han tenido los empleos más estables, porque si no, no llegarían a 2.300 semanas. Muy bien, entonces en ese sentido, para regresar entonces a la propuesta de la reforma, en ese sentido la reforma sí es un avance, porque la reforma le va a poner un techo a los subsidios, puesto que uno ya no va a contribuir a Colpensiones sino hasta 3 salarios mínimos. La pensión en relación con esos 3 salarios mínimos va a ser subsidiada. Eso no hay ninguna duda. Con respecto a esos 3 salarios mínimos va a ser subsidiada. Lo que no va a ser subsidiado de ahí para adelante. Entonces ese elemento tan inequitativo de que, no sé, la persona que ganaba 20 salarios mínimos sale recibiendo un subsidio espectacular del Estado y de todos los contribuyentes, eso ya no va a existir. Por lo menos no va a existir, digamos, en el futuro, porque claro, esto va a tomar mucho tiempo en que llegue a ser efectivo, en el sentido de que hay una transición de que quienes tengan unas ciertas condiciones ya lo rige el sistema viejo, digamos, quienes tengan, como lo está proponiendo la reforma, es quienes tengan 1.000 semanas de haber cotizado, 1.000 semanas de cotización, ya pueden considerar que el régimen viejo lo sigue aplicando. Entonces, quiere decir que todavía durante muchas décadas, todos los contribuyentes vamos a seguir pagando impuestos para las pensiones de los pensionados ricos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que todavía va a quedar ahí. Pero bueno, pero estamos avanzando. Eso yo creo que es un avance. Ahora, si me permite un minuto más, Diego, todavía. Sin embargo, uno dice, bueno, pero ¿por qué de todas maneras vamos a subsidiar hasta 3 salarios mínimos? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso, no? Eso también se podría recortar, o sea, porque claro que uno no quiere, y la Constitución no lo permite, que haya pensiones por debajo de un salario mínimo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y entonces hasta ahí nos deberíamos ir. ¿Pero por qué más? Si es que quien gana hasta 3 salarios mínimos en Colombia resulta que es clase media alta o alta. Es que los colombianos somos muy pobres. A la gente que discute los temas pensionales se le olvida lo pobres que somos los colombianos. O sea, ganarse un salario de 4 millones de pesos, que es aproximadamente lo que es en la actualidad 3 salarios mínimos, 4 millones de pesos. Eso lo pone a uno más o menos más o menos como creo que como entre el 10% más rico de la población. Es increíble. Claro que como estas conversaciones solamente interactuamos gente de las clases altas y medias altas, entonces la gente no cree eso, pero es así. Entonces, si es así, incluso yo diría, pero ¿para qué 3 salarios mínimos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué tenemos que llegar ahí? Subsidiémosle a todo el mundo para que tenga a todo el mundo que cumple las condiciones, para que tenga una pensión de por lo menos un salario mínimo. Claro, eso no tengo ningún problema. Ok, listo, Eduardo, mil gracias. Veo que ya está conectado Mauricio. Mauricio, estamos aquí conversando sobre los diferentes principios, estamos concentrándonos en mirar la reforma desde el lente de cada uno de esos principios, a ver si se están cumpliendo esos principios que fueron parte del resultado del proceso de diálogo en el que ustedes participaron. Y estamos hablando del principio de equidad. Me gustaría escuchar si tienes alguna opinión, digamos, habiendo escuchado la opinión de Eduardo, si quisieras agregar algo, si tienes una posición distinta, preguntas o reflexiones diferentes. Listo, bueno, entonces, principio de equidad, y ahorita vamos a tocar un tema, Eduardo, también muy importante que mencionabas, de esos 3 salarios mínimos, que creo que es parte de donde hay un gran debate. El siguiente principio es el principio de la solidaridad. Hablábamos de lo importante que esto está directamente relacionado a ese principio de universalidad, y es pues que es importante y es necesario que seamos solidarios con los más necesitados, con las personas que no han tenido las oportunidades, y sobre todo en un país como Colombia, pues que no, digamos, tenemos garantizadas todas las oportunidades para todas las personas. Entonces, desde ese principio de solidaridad, y tú lo mencionabas ahorita, 3 de 4 colombianos hoy no están en el sistema, no se están pensionando, no están en nada.
Y incluso si uno revisa los trabajadores, una tercera parte de esos trabajadores está cotizando, digamos, activamente al sistema. 2/3 no están cotizando activamente. Entonces, me pregunto mucho qué tan solidarios realmente estamos siendo y si la propuesta actual permite tener algún avance en ese sentido de solidaridad. Sí, la falta de solidaridad del sistema actual en gran medida es un resultado de la falta de universalidad. Básicamente porque uno quiere ser solidario con los que no tienen. Pues obviamente, no se trata de ser solidario, ¿no?, con los que están arriba en la pirámide, ¿no?, sino ser solidario con los que no tienen. Y obviamente, pues el sistema actual pues, prácticamente no tiene ninguna solidaridad, unas pocas personas que ganan 80,000 pesitos. Entonces, extender ese pilar solidario, no contributivo, es lo fundamental para la solidaridad. Yo creo que ahí es donde esencialmente se mejoraría el sistema. Y también hasta cierto punto el hecho de que quienes no consiguen la pensión mínima de un salario mínimo, van a tener también posibilidad de algún ingreso básico, algún ingreso permanente durante la vejez, que no llega a un salario mínimo, pero que sí tiene en parte un componente de subsidio, que es distinto de lo que está pasando en la actualidad. Y es que muchos de los que contribuyen, o cotizan, como decimos en Colombia, al régimen público, en realidad son, en cierto sentido, expropiados de sus contribuciones, porque no se les reconoce ningún rendimiento. Entonces, y yo te voy a decir que eso yo lo experimenté en carne propia porque yo no vivo en el país y yo dije, no, yo no tengo derecho a recibir una pensión, ni me ha faltado. Voy por mi platica, mis contribuciones. Yo he contribuido desde el año 1970. Yo dije, uff, debo tener un montón de plata ya. Voy por mis contribuciones. Yo trabajé en Colombia contribuyendo como 20 años. Ya estaba hubiera podido estar cerca de conseguir la demanda. Bueno, después de todo eso, a mí me devolvieron 60 millones de pesos. Entonces, esas habían sido mis contribuciones. Entonces, claro, ¿por qué? Porque sencillamente me volvieron el dinero corregido por inflación, pero sin ningún rendimiento. No es que me hubieran pagado muchísimo más si me reconoce el rendimiento. Digamos que en vez de haberme dado 60 millones de pesos, me habrían dado 100 millones de pesos. Pero lo que quiero decir con esto son dos cosas. Una es que los viejos tenemos la idea de que contribuimos mucho cuando en realidad no es así. Que las contribuciones no eran nada, las contribuciones eran por allá 3%. Cuando yo empecé a contribuir, creo que eran 4,5%. Si la memoria no me falla. Entonces, eso solo vino a ser lo que es actualmente por ahí como en el año 2000. Entonces, en realidad, yo estaba haciendo cuentas alegres y cuando vi cómo me habían sacado las cuentas, dije, sí, las cuentas están bien, a mí nadie me está robando nada, esto fue lo que yo contribuí. Entonces, lo que quiero decir es, en parte eso, ojo, los viejos y los pensionados creemos que somos solidarios de alguna otra forma, pero en realidad no lo somos porque por todos los beneficios que estamos recibiendo y por lo poquito que contribuimos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el hecho de que quienes no alcanzan a recibir la pensión, que la mayoría no son como yo, de clase alta, de ingresos altos, en fin, qué sé yo. No, la gran mayoría de gente que no tuvo ingresos estables, que tenían unos trabajos irregulares, etcétera, y que no les reconocen nada. Entonces, en esos sentidos, digamos que son varios, como he tratado de explicar, hay una mejora de la solidaridad. Gracias. Ahora, gracias, Eduardo. Justo tenemos finalmente a Mauricio. Mauricio, bienvenido. Qué gusto saludarte. Sé que has estado escuchando, pero no lograbas conectarte. Sí me gustaría, como de pronto, si echamos un poquito para atrás desde tu punto de vista de ese principio de universalidad, de equidad y de solidaridad, que pudieras agregar si sientes que en algo nos estamos quedando cortos en esta reforma, ¿qué crees que sí es un avance? ¿Qué crees que de pronto necesita revisarse porque hay algunas prevenciones o preguntas que todavía no nos estamos haciendo?
Claro que sí, Diego, muchas gracias, gracias por la invitación y además gracias a Diálogos Improbables por la invitación. Un saludo a Eduardo, a quien he logrado escuchar gran parte de lo que ha dicho y el diálogo improbable nunca ha sido con Eduardo, siempre hemos podido hablar y estamos en general muy de acuerdo. Pero digamos, valoro mucho esta plataforma y este ejercicio de Diálogos Improbables porque sí es poner a hablar a diferentes visiones. Y yo creo que este ejercicio fue muy interesante porque logramos llegar a unos principios que van inclusive mucho más allá de la reforma y que lo que toca buscar es resolver esos principios. Ya con esta pequeña introducción, agradecimiento, me gustaría tal vez simplemente añadir algunas cosas de lo que estaban hablando ya que se unen entre universalidad, equidad y solidaridad. Y la primera es que, aunque la reforma pensional busca resolver otro de los problemas de la equidad que nace en el mercado laboral, que muchas de las personas que no logran pensionarse, no lo logran es por su situación laboral. Entonces, en ese sentido, la reforma pensional incluye cosas que desde mi punto de vista son bien valiosas, como la cotización por semanas, que yo creo que podría inclusive extenderse más hacia cotización por días. Y es permitir que independientemente de la situación laboral que tenga una persona, tenga la capacidad de ahorrar para su pensión. Ahora solo pueden ahorrar los que, digamos, cotización por semana ya existía en un decreto, no estaba en ley. Eso, por claridad, hace 10 años existía en un decreto. Pero en general los que podían cotizar de acuerdo con la ley son las personas que tienen un trabajo de tiempo completo, de lunes a viernes, antes a sábado, y los demás con una muy buena intención es que pudieran cotizar para su pensión de salario mínimo mensual, pues el resto de formas de trabajo y de trabajadores quedaban excluidos. Y eso es una inequidad enorme. Entonces, permitir cotización por semanas ayuda a acercarse a una mayor equidad en ese sentido. Sin embargo, creo que esto debería atarse más con la reforma laboral, en donde debería permitirse una mayor posibilidad de cotizar, independientemente de si soy un estudiante y por las noches trabajo de mesero, viernes y sábados en un restaurante, que pueda cotizar por esas horas y poco a poco ir construyendo esa pensión. Yo creo que eso daría más equidad. Y ese creo que es bien importante, aunque la universalidad en la pirámide que ustedes estaban viendo, digamos, donde está el programa Colombia Mayor, están los BEPS y luego el régimen de prima media o el público y el privado, el de los fondos privados, el RAIS, busca cubrir a todos. Creo que toca irse más atrás y ver el problema de la informalidad en el mercado laboral. Creo que eso es un gran punto que falta, no de la reforma pensional. La pensional sí busca la equidad de todas las maneras. Ahora todos tendrían una sola regla, independientemente de lo que trabajen, tendrían la misma pensión. Hoy quien trabaja en Colpensión, la misma persona tiene una pensión diferente en Colpensiones o en un fondo privado y tiene una devolución diferente en Colpensiones que en un fondo privado. Y hay inequidades. Creo que eso se resolvería, se quitan los subsidios altos, como decía Eduardo. Sobre la solidaridad, creo que lo que busca la reforma es fortalecer la solidaridad con el Fondo de Solidaridad Pensional. De hecho, lo que va a hacer es lo que ya se hace, solo que lo agranda, y es que los que más capacidad de cotización tienen ahora, porque tienen salarios mayores, coticen un poco más para financiar a los más vulnerables, que es el programa Colombia Mayor. Entonces yo creo que hay un principio de solidaridad bien interesante y bien valioso, y además que de alguna u otra manera, sin tener muy claro yo el modelo financiero, ayuda además a la sostenibilidad. Lo que entiendo de la reforma es que los 223.000 pesos que se van a dar a los adultos mayores que no tienen pensión, no se van a financiar completamente el presupuesto general de la nación, sino del Fondo de Solidaridad Pensional, y el Fondo de Solidaridad Pensional va a ser más grande. Entonces yo creo que hay un principio de solidaridad al interior del sistema que es muy importante reconocer, y que obviamente hay que conocer los temas financieros, pero de todas maneras creo que es muy valioso esa solidaridad de los que más capacidad tienen a los que menos tienen. Inclusive un tema muy debatido políticamente es que parte de las fuentes para financiar ese fondo son los impuestos a las pensiones altas. 2% a las pensiones que son de 10 millones
entre más o menos 10 y 20 millones y 3% de 20 millones para arriba, es decir, a las más altas que ya se están pagando, que se están pagando con subsidios, porque son derechos adquiridos, se les va a quitar una partecita y va a financiar los 223.000 pesos. Eso yo creo que también es muy valioso en la reforma pensional. Hay otro tipo de, ya para cerrar, otro punto que me parece muy valioso de la reforma pensional en términos de, tal vez de solidaridad, en las tres, digamos. No estoy buscando con cuál de universalidad, solidaridad o equidad atarlo más, pero básicamente la pensión anticipada. Si llego a la edad, 1, 2, 3 años después, 65 años creo que es, si llego a 65 años y no logré las 1.300 semanas, pero estoy por encima de 1.000, me van a dar la pensión y me van a descontar lo que no coticé. Entonces puede que tenga una pensión un poco menor, pero voy a tener una pensión, voy a tener un ingreso. Creo que esto ayuda a la equidad de los que no logran pensionarse. Es solidario, pues por parte de, pues digamos, se paga una parte y se les descuenta solo un pedacito, entonces solidario en ese sentido se les da a los que están entre 1.000 y 1.300 semanas, y es universalidad también porque aumenta la cobertura, entonces por eso se ata con los tres. Creo que esa figura de pensión anticipada es bien importante. Podría pensarse en otras cosas también, y esto lo habíamos propuesto hace varios años. Por ejemplo, si llego a la edad y no tengo la pensión, sigo cotizando, pero por cada 4 semanas me dan 2 más, o una más, es decir, no cotizo por el mes, pero consigo una semana más o 2 semanas más y eso me ayuda a acercarme a la pensión. Esa podría ser otra forma de solidaridad, de equidad y de universalidad al tiempo. Entonces yo creo que hay elementos valiosos de la reforma y otros que podrían pensarse e incluirse. Tal vez el punto central de todo lo que dije es de todas maneras sí, reforma laboral. La reforma laboral y la pensional deberían tener el mismo objetivo. Todo eso que mencionas, Mauricio, también está muy relacionado con el cuarto principio, que es el de flexibilidad. Y es que hablábamos de parte de la reflexión que hubo en el grupo y a las personas que escuchamos, porque como lo contábamos al principio, escuchamos, por ejemplo, campesinos que nos contaban, yo trabajo 4 meses y 4 meses trabajo es por jornadas cuando me llaman y 4 meses no estoy haciendo nada y luego vuelvo. Entonces son unas modalidades de trabajo particulares, las empleadas domésticas y cuando escuchábamos a los startups, que son personas que trabajan ni siquiera por semanas, ni siquiera por días, sino por horas. Entonces, ¿qué tan flexible o pues la conclusión a la que se llegaba era que era importante que el sistema fuera flexible a la realidad del mercado laboral y no al contrario? Y en ese sentido, pues tú mencionabas que hay un avance, pero todavía podría haber un poco más. No sé si, Eduardo, tú quisieras, ¿cómo lo ves desde el tema de flexibilidad? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Hay efectivamente un avance? No, yo creo que sí hay mucho avance porque las distintas formas de contribución son ahora más fáciles y son más complementarias. Es que lo que mataba al sistema anterior era que no había complementariedad. Entonces, yo creo que el avance hacia la flexibilidad yo creo que es muy grande. Sin embargo, el avance hacia la flexibilidad choca nuevamente con los temas que está hablando Mauricio. Y es que pues eso en realidad va a depender mucho de cómo funciona el mercado laboral. Entonces, siempre una reforma pensional se va a enfrentar con eso, o por lo menos una reforma laboral de este tipo. Uno puede pensar en reformas laborales y pensionales que sean mucho más ambiciosas. No, creo que le vamos a gastar mucho más el tiempo a eso aquí porque ya no es el momento, pero yo siempre he pensado que no debe haber obligatoriedad para las contribuciones al régimen de pensiones, sino una base solidaria mayor que se financie mayor con impuestos. Pero eso ya es una discusión teórica porque eso hubiera requerido precisamente una reforma integral mucho más profunda. Hubiera requerido algo que insistimos mucho y que tú mencionaste, Diego, insistimos mucho en los diálogos improbables, que era que se pensara conjuntamente la reforma laboral, la tributaria y la pensional, que tú lo mencionaste. Eso no se hizo. Entonces estamos haciendo una reforma pensional acotada a las posibilidades que da un mercado laboral con muchos problemas, que quizás la reforma laboral va a volver más rígido todavía, o sea, más grave, y con una reforma tributaria que pues
no estuvo mal, pero realmente no se hizo pensando en una reforma pensional muy ambiciosa. Entonces estamos acotados por todo eso, entonces ya todas esas cosas que hubieran permitido una mayor flexibilidad, pues ya quedan fuera de la discusión, ya no ni siquiera podemos hablarlas. Ahí, como nos queda poquito tiempo, pero creo que está el tema más, el principio que quizás genera una tensión mayor con el resto, que es, claro, universalidad, equidad, flexibilidad, pero el último que era sostenibilidad, o sea, qué tan permanente es este modelo en el tiempo. Y ahí es donde creo que hay grandes debates, desde el tema de ese techo de los 3 salarios mínimos, si debería ser 2 o 1, pero también saliéndonos incluso del sistema, las preocupaciones que tienen muchas personas con respecto al impacto de que muchas personas que hoy están en el sistema de ahorro individual, pues con el sistema privado, que pasen a Colpensiones, pues eso tendría un efecto sobre el mercado de capitales, etc. Entonces me gustaría, pues Mauricio, te doy primero la palabra para desde ese principio de sostenibilidad, qué preocupaciones hay, qué reflexiones también tienes. Yo diría que hay 2 tensiones importantes en este momento. ¿Cuáles son estas 2 tensiones? Por un lado, cuando uno ve los parámetros del sistema pensional colombiano, son casi todos muy bajos. ¿A qué me refiero con esto? La edad de pensión, las mujeres 57 años, hombres 62, la mayoría de países están en 65. La tasa de cotización, nosotros cotizamos el 16%, la mayoría de países están más o menos en 28%. Las semanas a cotizar, nosotros cotizamos 1.300 semanas, 25, 26 años más o menos. La mayoría de países cotizan 35. En Francia la discusión es porque se van a poner a cotizar 43 años. Y el otro parámetro es la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que se le aplica al promedio salarial en Colpensiones, que es 65%. Cualquiera de estos parámetros, si uno los mueve, pues terminan teniendo esencialmente un efecto financiero. Subo la edad, pues la persona necesita la pensión por menos tiempo, entonces va a ser más barato. Subo la tasa de cotización, se ahorra más. Subo las semanas de cotizar, se ahorra más. Bajo la tasa de reemplazo, la pensión es más barata, digamos. Entonces, digamos, hay por un lado unos parámetros que comparativamente hablando son bajos frente al resto del mundo. Sin embargo, y ahí está el segundo punto, nosotros no tenemos realmente, desde mi punto de vista, un problema financiero tan grande en Colpensiones, pero es porque no tenemos pensionados. O sea, nosotros hemos tenido una situación en la cual el sistema es equilibrado más o menos, digamos, tenemos que poner plata de los impuestos, hay inequidad, Eduardo lo ha dicho, es decir, estoy diciendo como 2 temas macro donde puedo dar grandes discusiones, pero porque hay muy pocos pensionados. Nosotros gastamos en Colpensiones más o menos el 1,5 del Producto Interno Bruto, mientras que en España se gasta el 11% del Producto Interno Bruto, o sea, 10 veces más de lo que se gasta acá, obviamente en otras condiciones laborales, etcétera. Pero digamos, comparativamente hablando, los parámetros son muy bajos y la presión financiera de todas maneras todavía es muy baja. Lo que no quiere decir que no sea necesario ponerle atención a la sostenibilidad financiera en el largo plazo. Y la sostenibilidad financiera en el largo plazo se puede ajustar ajustando de todas maneras los parámetros. Hay muchos países donde se han llegado a casi que ajustes automáticos. En España existe, por ejemplo, el Pacto de Toledo. Es un pacto de 10, 12 principios de la seguridad social y cada vez que es necesario, dada alguna circunstancia exógena, externa, como la demografía, se acude al pacto y se hace un ajuste porque ya hay un acuerdo de la sociedad para hacerlo, ¿cierto? La mayoría de países del mundo tiene con Naciones Unidas un acuerdo de hacer un censo cada 5, cada 10 años. En algunos países, cada 10 años se revisa el censo, se ve cuántos trabajadores hay, cuántos adultos mayores hay, cuánto valen las pensiones, qué tan sostenible es y se ajusta algún parámetro. La edad en general, la edad de pensión se sube de acuerdo a la expectativa de vida y al número de adultos mayores. Es automático para evitar todo este desgaste porque son temas muy desgastantes para una reforma y para la sociedad. Podría pensarse
eventualmente en esa línea. Sin embargo, y eso lo he dicho yo varias veces, desde mi punto de vista, el problema financiero de sostenibilidad ahora es de segundo orden frente a un problema de primer orden, que es la baja cobertura. Resolvamos el tema de cobertura, eso nos traerá más ingresos, nos traerá más gastos. Obviamente el corte de los 3 salarios mínimos, pues toca revisarlo bajo esa visión de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Es de segundo orden, pero pues toca ver esa sostenibilidad. En ese sentido, yo creo que filosóficamente la reforma está bien pensada, ¿sí? Lo que no implique que ahora o en un futuro tengamos que revisar los parámetros. No estamos a punto de la quiebra, digamos. Yo creo que hay muchas alarmas, estamos en una bomba pensional, el sistema se va a caer, etcétera. Eso nunca ha sido cierto en el país, no es cierto, pero porque no hay pensionados. Tengamos pensionados y hagamos los ajustes adecuados para sostener esos pensionados, y se puede pensar, insisto, de muchas maneras, con los parámetros o inclusive ya mucho más teórico. Ahí sí me voy en la línea, Eduardo, más teórica, de pensar en, por ejemplo, existe el programa de beneficios económicos periódicos, que es básicamente para los trabajadores informales. ¿Por qué no pensamos en una pensión menor para estos trabajadores en vez de beneficios económicos periódicos? Es decir, podemos en algún momento darnos estas discusiones nuevamente. De todas maneras, para cerrar ya este punto, sobre esta reforma, el tema de sostenibilidad para mí todavía es una incógnita en términos de los 3 salarios mínimos. Es necesario conocer muy bien ese modelo financiero, ver hasta cuándo es sostenible. Filosóficamente, en términos de cobertura y de complementariedad entre los regímenes, está bien pensada, pero eso deja la duda de si ahora o más adelante toca pensar en un ajuste más financiero de la reforma. Gracias, Mauricio. Me gustaría escuchar a Eduardo y agregarle un componente, y es que otra cosa que nosotros conversamos es que no tiene tanto que ver con el modelo del sistema, que es la falta de confianza. O sea, que en general la gente no confía en ninguno de los actores porque da la sensación de que no están pensando en el interés colectivo. Entonces, de cara a esta sostenibilidad, pero también metiéndole este componente de falta de confianza, ¿qué creen que quizás podríamos hacer o se podría pensar o qué podrían hacer los actores del sistema para mejorar esa confianza? Sí, ese es un tema bien fundamental, el de la confianza. Porque esta reforma, de la manera como se va a hacer, va a dejar muchas incógnitas de cosas que o la ley no puede prever, o incluso si la ley las decide, no sabemos si van a funcionar o no. Porque entre los congresistas pues no se destacan propiamente los actuarios, ¿no? Ni nadie que los asesore para que puedan tomar decisiones que sean técnicamente correctas. Eso es imposible. Pensar en eso es una ilusión tonta. Esta reforma va a salir mal actuarialmente necesariamente, porque sería una gran casualidad que saliera bien. ¿Cómo puede ser? Entonces, esta reforma, digamos, para completar el contexto, esta reforma está muy presionada por una interés que tiene el presidente en que Colpensiones tenga más recursos que posiblemente se puedan destinar para otras cosas. Y eso es un mal precedente. Es un mal precedente, es preocupante, y por eso tanta gente está pensando en que no sea el límite de 3 salarios mínimos, sino mucho menos. Quizás 1,5, quizás 1. Precisamente para que no queden esos excedentes. Porque esos excedentes son un peligro, aparte de, para lo que ya he mencionado antes, pues para que no se den subsidios de tamaños innecesarios. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo que se puede hacer mínimo, y es algo que pues yo he escrito algo sobre eso por ahí en los periódicos, mínimo es que se le deleguen, así como lo hizo el Pacto de Toledo, pero de una manera distinta, se le deleguen esas decisiones al futuro a una comisión técnica. Que en Colombia hay antecedentes de ese tipo de comisiones, pues una de ellas pues es la Junta Directiva del Banco de la República, y otras pues son las comisiones reguladoras. Entonces yo he propuesto que se cree la ley establezca una comisión autónoma de regulación del sistema pensional, que no es una comisión política, no, hay una instancia política que la ley está proponiendo, eso está muy bien, eso seguramente tiene que haber, pero se requiere una comisión
que con base en un pacto del estilo del Pacto de Toledo que está mencionando Mauricio, decida cuándo hay que ajustar parámetros y ya esté previamente acordado. Porque no podemos esperar nuevamente 30 años a que hagamos la siguiente reforma. Una reforma pensional, pues, no se hace todos los días y por lo tanto no se debe hacer con criterios de corto plazo, que es en parte, creo, lo que está ocurriendo. Entonces, ese me parece que es un tema muy fundamental. La ley debería ser más acotada, establecer principios generales, no meterse a tratar de definir cosas que aún no sabemos si las podemos definir correctamente y que el Congreso no va a tener ningún criterio para decidir. Esas cosas deben asignársele a una comisión reguladora. Es como si la Constitución hubiera decidido cómo se maneja el régimen de inflación, objetivo de inflación, y le hubiera dictado al Banco de la República cuál es la regla de Taylor que tiene que seguir. Pues no, pues obviamente que no, es una cuestión de técnicos, eso no se lo puede pedir uno a un órgano legislador. Entonces yo creo que eso es absolutamente clave aquí. Muchas de las discusiones que estamos teniendo son innecesarias, el público no las entiende, los congresistas no las entienden, los políticos no las entienden, el presidente Petro no las entiende. Y es increíble, incluso, para volver a un gráfico que tú mostraste muy bonito al principio, de mucha gente hablando y ninguno escuchando a los demás, incluso los técnicos que están en la discusión técnica sobre el impacto fiscal de la reforma, ni siquiera tienen un lenguaje común para medir el impacto fiscal de la reforma. Ni siquiera lo tienen. No se han podido poner de acuerdo ni siquiera aquí. Cuando hablamos de pasivo pensional, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de déficit actuarial, ¿de qué hablamos? No, es que ni siquiera eso lo tienen claro. Y estamos hablando de técnicos, la mayoría de ellos especialistas en estos temas. Entonces, esto es un llamado a la realidad. No nos hagamos ilusiones con que un Congreso o incluso unos técnicos van a diseñar la reforma perfecta. No, eso no puede ocurrir. Pongámonos de acuerdo, como lo hicimos en los diálogos improbables, de unos principios. ¿Y qué instrumentos se relacionan con esos principios? Y deleguemos en un comité técnico una autoridad. Y yo creo que eso nos lleva mucho más lejos y con riesgos mucho menores. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, se nos acaba el tiempo. Este tema da para mucho. Le veo cara a Mauricio de que quiere agregar algo. No, de acuerdo, gracias. Completamente de acuerdo con Eduardo. Yo creo que hay que cuidar los recursos. Hay una intención de ahorrar parte de los recursos, cuidarlos técnicamente. Hay ejemplos como ahí está la independencia del Banco de la República, pero inclusive la comisión que cuida la regla fiscal, que relativamente ha funcionado y le da unos límites al gasto fiscal. Es decir, Colombia es un país macroeconómicamente siempre responsable y ojalá siga siendo así. Y estas comisiones técnicas independientes dan esa posibilidad. Yo creo que en esta institucionalidad tenemos algo de fortaleza y es necesario. Obviamente el diablo está en los detalles. Muchas cosas pasarán por decreto, etcétera. Y ahí es donde tenemos que estar en gran parte de la discusión. Quería simplemente agregar un punto sobre la confianza que me parece muy importante, y es que yo creo que hay dos líneas grandes de confianza. Uno es la confianza frente a un sistema que sí me va a pensionar. Y yo creo que ahí sí hace mucha falta, eso también lo hablamos mucho en nuestros diálogos, educación. Hay unos mitos urbanos que los jóvenes dicen no me voy a pensionar nunca. Lo dije antes, en la mayoría de países hay que cotizar 35 años, acá con 25 me pensiono. Hay que cotizar el 28%, acá el 16% y me pensiono. Es decir, sí hay posibilidades de pensionarse si hacemos algo muy educativo, entender que lo que se cotiza no es un gasto, sino es un ahorro, el más importante, porque es para la vejez, para cuando de pronto esté enfermo, para cuando no pueda trabajar. Entonces, hay una línea educativa bien importante y ese debería ser un papel también de las administradoras del sistema pensional, de los fondos privados y de Colpensiones. Es acompañar al ciudadano a construir esa visión de futuro y a entender qué es lo que está haciendo. Creo que esa línea es bien importante y eso generaría confianza en el sistema. Y en segundo lugar, sobre la confianza, los traslados. Aunque es costoso hacer esos traslados para el gobierno, sobre todo porque es una deuda enorme. Recuerden ustedes que inclusive en la emergencia económica de la pandemia hubo un borrador de decreto en donde el gobierno iba a aceptar todos los traslados. ¿Cuál era la razón? Básicamente que los traslados se estaban dando, el 99,9% de las demandas se estaban ganando.
Entonces le llegaba de todas maneras la deuda al gobierno, pero le llegaban además con un ciudadano que dice, ¿cómo voy a confiar en el sistema si nunca me dijo dónde me iba mejor? Me toca decir, poner un juez, pagar un abogado, poner una demanda, esperar 2 años, a ver si lo logro y decir, bien, lo logré contra el sistema. Y yo creo que esa confianza con una sola regla es bien importante, pero tiene que ir acompañado de perdón la redundancia, de un acompañamiento al ciudadano para que entienda bien qué es la pensión, cómo es su futuro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bien importante y parte esencial de lo que tiene que pasar con el sistema pensional, más allá inclusive de la reforma misma, pero una comisión técnica no solo que vea lo financiero, sino también que vea, por ejemplo, el servicio que se presta al ciudadano. Son decisiones difíciles de largo plazo y en ese sentido yo siempre he pensado en una especie de, digamos, para no ponerle un nombre, superintendencia de pensiones, que también vigile cómo las administradoras le responden a los ciudadanos. Y yo creo que eso es bien importante. Creo que ahí por el tiempo paro. Mil gracias, Mauricio. Sí, hay una parábola india que nos gusta utilizar mucho, que es, llega a un pueblo un elefante y hay 5 ciegos, y los ciegos quieren saber qué animal llegó, y entonces van a tocar al elefante, y entonces uno le agarra la trompa y dice es una serpiente, y otro agarra la pierna y dice es un tronco, y otro le agarra las orejas y es una palma. Y eso a veces pasa en estas discusiones, y es que nos quedamos como los ciegos solamente viendo un pedazo de la historia y no viendo el elefante completo. Y por eso es que, digamos, el primer mensaje es la importancia de dialogar sobre esto, independiente de las posiciones diferentes que podamos tener, no pararnos de la mesa, sino seguir dialogando y seguir buscando cómo escucharnos para poder entender. Por eso les agradezco mucho tanto a Eduardo como a Mauricio, no solamente por el ejercicio que hicimos, sino por habernos acompañado hoy para compartir este mensaje y también para darles un tip a las personas que nos están escuchando de cómo quizás se puede tener esta conversación, y es: dejemos de hablar del tronco o de la pierna del elefante y miremos los principios, preguntémonos desde ahí, porque nos permite acercarnos desde una mirada en donde, aun cuando otras personas pueden tener posiciones distintas, podemos coincidir en que esos son unos principios importantes con los que podemos evaluar esta futura reforma. Y pues agradecerle también a Actualícese por el espacio que nos ha dado. Le dejo la palabra a Carlos. Muchísimas gracias, Diego, por socializar este tema tan actual como es el de la reforma pensional. Al doctor Eduardo Lora, al doctor Mauricio Olivera, gracias por el tiempo, por compartir todos estos conocimientos y opiniones que han tenido pues durante todos estos años alrededor de estos temas. Gracias por haber estado en este espacio de conferencias Actualícese, y ojalá pues nos reencontremos en una futura ocasión, ¿por qué no? Ya cuando este proyecto sea una ley, y socializarlo tal cual como quedó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todas las personas que nos acompañaron a nuestras 2 conferencias del día, un cordial agradecimiento, una invitación para que mañana miércoles 12 de abril se conecten de nuevo con este espacio. A las 9 de la mañana estará con nosotros el doctor Diego Gómez hablando sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todas las personas que se conectaron a esta transmisión las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao. La reforma tributaria 2022 impactará las finanzas de todas las empresas y de los clientes de los contadores públicos. Va a cambiar procesos como el de información exógena tributaria, las declaraciones de renta, por decir unos pocos. Esta nueva ley no solo es disruptiva, es compleja. Lo explicaremos completamente a través de los contenidos de nuestras suscripciones como nadie más lo hará. Tenemos más de 20 años de experiencia cubriendo y analizando reformas tributarias. Más de 25.000 contadores confían hoy en nosotros. Es hora de invertir en tu actualización profesional. Es hora de invertir en tu suscripción Actualícese. Responde, diligencia y descarga. Sí,
Así de ágil podrás elaborar tus declaraciones de renta de personas jurídicas con Actualícese 110 XLS. Nos hemos encargado de elaborar el mejor liquidador del mercado con el cual podrás optimizar tiempo, captar nuevos clientes y obtener más ingresos. Todo esto gracias a una interfaz fluida e intuitiva en la cual solo deberás seguir estos 3 pasos. Responde las sencillas preguntas que te hace la herramienta. Diligencia la información de la empresa. Y finalmente, descarga el borrador del formulario 110. Pero, ¿por qué decimos que es la mejor herramienta del mercado? Está elaborada y automatizada en Excel. Podrás calcular rápidamente el impuesto de renta de las personas jurídicas por el año grabable 2022. Obtendrás el borrador del formulario 110 y del formato 2516 listos para llevar la información al portal de la DIAN. Podrás realizar el cálculo del impuesto diferido, la renta por comparación patrimonial, así como la renta por recuperación de deducciones. Podrás copiar directamente del reporte de tu software contable en la herramienta y realizar los respectivos cálculos. Actualícese 110 XLS siempre cuida tu trabajo. En caso de que haya una actualización de esta herramienta, podrás llevar la información diligenciada a la nueva versión mediante la función importación que hemos diseñado para ti. Nunca perderás tu trabajo. Todas estas y más funciones te ayudarán a cumplir con esta obligación exitosamente. Compruébalo tú mismo y comienza a hacer tus declaraciones de renta de personas jurídicas con Actualícese 110 XLS.